Listo. Hola, buenas noches. Nuevamente con nuestro ortopedista de cabecera, el doctor Diego. Muchas gracias por estar acá. Mi doctora Jessica, muchas gracias por acompañarme. Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de los dolores de crecimiento. Empezamos un poquito tarde por la ciudad, ya no está desocupada, esta mañana hubo partido, pero ya todo el mundo se enloqueció otra vez. Está tenaz el tráfico. Entonces hubo un poquito de disculpas ahí, pero nada, ya estamos aquí para hablar de ese tema tan importante. Yo creo que es una de las consultas más frecuentes que se nos presenta a nosotros los pediatras, es le duelen los pies, las piernas a mi hijo. Siempre generalmente le dicen a uno, le duele, ¿cuándo le duelen? Le duelen en la noche y tiene algo más, pues uno le pregunta, dice no, yo no le noto nada diferente, entonces uno dice tranquila, esos son los dolores de crecimiento, ¿existen o no existen? Bueno, pues resulta que teóricamente crecer no duele, pero más o menos esos síntomas se presentan principalmente entre los 3, 4 años, cuando empieza la mayor hiperactividad de los niños, y normalmente son dolores que es muy importante, y esto es lo que vamos a recalcar en todo este tiempo, es que los dolores de crecimiento o dolores benignos generalmente se producen por la retracción, por el recogido de los tendones al ir creciendo el hueso, y normalmente son los tendones de la rodilla, los tendones del tobillo y la malposición de los pies. Okay. Porque normalmente, como hay elasticidad, son muy elásticos los niños a esa edad, favorecen a que haya pie plano, que en otra oportunidad vamos a hablar de eso, pero que no es una enfermedad, eso les adelanto. Entonces, al sumarse el pie plano con el recogido de los tendones del tobillo y de la rodilla, favorecen esos famosos dolores de crecimiento que normalmente pues no es que sea por crecer, sino que es por la malposición. Entonces normalmente es un síndrome doloroso benigno. Los síntomas clásicos para decir que es un dolor benigno son dolores nocturnos, bilaterales, ocasionales, que no producen cojera, relacionados con actividad física. Entonces, nocturnos, siempre después de que se acuesta, que los despierte, que hay que sobarle las piernitas. De calentarle las piernitas. Exacto, entonces no, que con eso se mejora. Bilaterales, o sea que hay veces una pierna o la otra pierna. Ah, ok, no tienen que ser las dos al tiempo. O los dos, pero que sean los dos, no una sola a toda hora, porque ya eso es otro cuento. Ocasionales, que son por ahí 2 o 3 veces por semana, pero que no es todos los días a toda hora. Relacionados con actividad física, o sea, después de que han ido a una piñata, que saltaron y que jugaron y que ya uno sabe que el niño por la noche le va a molestar las piernas. Y aparte de eso, que no produce cojera, que es una cosa importante, o sea, llegan, les soban las piernas por la noche, le pasa el dolor y al otro día el niño está otra vez corriendo, saltando. Entonces ya con eso nos encajamos en que es un dolor benigno, ya uno se tranquiliza, ya sabe que usualmente es por retracciones y por inestabilidad del pie, y al favorecer la terapia para el estiramiento de esos tendones y estabilizando los pies, pues ya usualmente pasa la mente. Pero ahora que dice terapia, ¿se refiere a que hay que hacer alguna terapia para eso? Sí, porque normalmente la base de esto es terapia física, y la terapia física lo que va a hacer la doctora es enseñarle, porque uno le manda 10 sesiones de terapia, nadie se mejora con 10 sesiones de terapia. Es muy importante que los papás aprendan unos 3 o 4 ejercicios de estiramientos para que todas las noches favorezca 10 minuticos antes de acostarse el papá con el niño haciendo los estiramientos, y esto me va a favorecer primero pues la mejoría de las retracciones, y segundo que muchos dolores de crecimiento son psicológicos para llamar la atención del niño. Entonces va a haber al menos unos 10 minuticos a solas del papá con el niño, que va a favorecer la interrelación, porque el papá que está solamente el tiempo para él, y él va a sentir que el tiempo de él con el papá haciendo sus ejercicios va a favorecer psicológicamente al niño, porque muchos de esos dolores de crecimiento no son dolores, sino son llamando la atención, porque pues los papás trabajan, llegan tarde, llegan cansados,
y muchas veces la dinámica familiar se puede alterar. Y bueno, y si dice que son dolores de crecimiento, dolores benignos, ¿cuándo desaparecen? ¿Uno deja de crecer a los 18 años? Sí, lo que pasa es que la hiperactividad que tienen ellos es normalmente entre los 6 y los 7, 8 años. Okay. Ya después normalmente entran a hacer una actividad física guiada en que usualmente el entrenador los pone a calentar, los hacen el partido y después los pone a estirar. Entonces digamos que ya se estabiliza un poco más esas retracciones. Pero normalmente entre los 3 y los 7 años son los más frecuentes los famosos dolores de crecimiento. ¿Y con el frío? Pues bueno, aquí en Bogotá sí puede favorecer, pero pues que haya una relación directa entre frío, dolor de miembros inferiores, pues no hay como con tantos síntomas, no. Okay. Sí puede molestar de vez en cuando, pero no con síntomas que los despierte y que toque sobarle las piernas. Usualmente no es tanto solo el frío independiente. Ok, y bueno, ¿y cuándo uno ya le debe prestar atención? Cuando dice, no mamá, esto hay que examinarlo, tiene que verlo el ortopedista? Sí, ¿qué está pasando? Entonces ya pasamos a los dolores malignos. Okay. Que un dolor maligno es unilateral, a toda hora, despierto, dormido, usualmente diurno, o sea, es más frecuente un dolor en el día que sea anormal, porque normalmente ellos no, cuando tienen su actividad, si no hay nada raro, ellos no les interfieren, no producen dolor ni nada de eso. Normalmente, si ya hay una patología en la extremidad o en otro lado, pero que esté produciendo un dolor en la extremidad, entonces son unilaterales, diurnos, que producen cojera, entonces es un niño con una cojera y que no se relaciona con nada, sino que es a toda hora, permanente. Entonces ya ese tipo de dolor, pues para nosotros es maligno en el sentido en que nos toca empezarlo a estudiar, toca empezar a tomar radiografías, gammagrafía, o sea, ya es otro cuento. Y de pronto si le notan algo de inflamación en alguna articulación, rojo, caliente o que ya es donde uno se va a guiar para determinar el diagnóstico. Pero para pararle bolas es unilateral, diurno, que produce cojera y a toda hora. Ya ahí ya los papás tienen que correr donde el pediatra o el ortopedista. Ok. Entonces por acá nos hicieron algunas preguntitas, que excelente profesional doctor, dice Diana, mi hijo de 7 años se queja que le duelen las rodillas, los tobillos, en general las piernas, le dan dolores de repente. ¿Cuándo es normal? Ya lo resolvimos, ¿cierto? Exactamente, que son nocturnos, que no producen cojera, que son bilaterales. Entonces ya toca examinarlo para mirar qué componente hay, si hay piecito plano o si tiene retraído los tendones en las rodillas o en los tobillos. Y acá hay una pregunta curiosa, digamos, ya yo sé la respuesta. Dicen, mis hijos varones siempre tienen dolores en las rodillas y los tobillos, pero mi hija nunca. Lo que pasa es que el hombre es otro mundo diferente a la mujer. Es la hiperactividad. Suben, bajan, se botan, o sea, y la niña se juega las muñequitas. Y las niñas son un poquito más tranquilas, aunque en este momento nos está cambiando un poco la temática con el fútbol, entonces ya quieren ser futbolistas las niñas también desde los 6 años, pero pues en general es la mayor hiperactividad de los hombres. De los niños, dice. Hay una pregunta que, digamos, quedó como del live anterior, pues voy a hacer unas comillas acá, porque hay una mamá que pregunta acerca de todo cuando toca hacer cirugía, yeso, o sea que ya esos son displaces, bueno, luxación. Cuando está desencajado, que toca operar para encajar la cadera. Entonces ella pregunta cuáles son las diferentes vías de tratamiento, la férula, la cirugía, el yeso, y en qué casos aplica cada una. Pues para resumirles así muy corto, displasia, cabeza encajada, techo plano, férula, porque está encajada y el examen físico es normal. Luxación, techo plano, desencajada la cadera, pues toca encajarla y toca con cirugía, toca con yeso, y dependiendo de la edad, toca o cortar tendoncitos o cortar hueso, poner injertos, ya eso es otra cosa completamente diferente. Pero es cuando están luxadas las caderas que toca yeso y cirugía. Ok. Dice, hay otra pregunta, mi bebé está caminando en puntas hacia adentro, ¿es normal? No dice la edad.
Usualmente, tiene 2 años, no, mentira, no. en menores de edad, los niños pueden caminar en puntas. Normalmente todo niño menor de 2 años es arqueadito, mete uno o los dos pies y tiene pie plano. Entonces, que camine en puntas, metiendo los pies, menor de 2 años, es normal. Y normalmente no se les hace nada porque así como llega se va, porque es una caminada en puntas que cuando quieren caminan en puntas, cuando no caminan normal. Lo usual es primero no pararle bolas porque empiezan a llamar la atención con eso. Entonces, vean cómo está caminando, entonces empieza a caminar en puntas. Entonces, lo ideal es primero no pararle bolas, usualmente se va, así como llega se va, y ocasionalmente de pronto con terapia física para estirar los tendoncitos nos ayuda mucho a mejorar el patrón de marcha. Anormal cuando siempre camina en puntas. Cuando siempre, lo primero que uno tiene que descartar es un problema neurológico, entonces eso sí ya es para que el pediatra lo determine para la remisión a ortopedia. Ok, muy bien. Ella también pregunta acerca de, digamos, otro detalle. ¿Los niños deben usar zapatos no tuerce? Bueno, resulta que los zapatos de los niños deben ser blanditos, livianos y amplios. Punto. El zapato ortopédico ya no se usa porque normalmente se usaba el zapato ortopédico para posicionar los pies, pero resulta y que no se cansen y no le duelan, pero resulta que las plantillas cumplen la misma función. Entonces el zapato ortopédico es caro, feo, entonces por eso, y cumple la misma función que las plantillas, entonces por eso el zapato ortopédico no se usa. El no tuerce se creó el mito urbano de que formaba el arquito que sostenía el talón, pero resulta que todo niño tiene que tener pie plano en los primeros años de vida, entonces, y que no es una enfermedad del pie plano, entonces por eso el zapato no tuerce no sirve para nada, pero como siempre llega la abuela con el no tuerce, pues que se lo pongan porque igual es blandito, liviano y amplio, pero no es que le forme el arco ni que nada, o sea, ni quita ni pone. Ok. Ahora dice, resulta que cuando los niños se sientan con las piernitas hacia atrás, en W, ¿es malo, es bueno, se debe corregir, no se debe corregir, se le deforman las piernas? Pues cuando va al ortopedista. Ok, básicamente esa posición se favorece por la rotación de las cabezas de los fémures, que están muy adelante cuando están pequeños, entonces ellos se sienten más cómodos con los pies en W. No es lo ideal, pero tampoco es que sea un video pues para familia que se sentó así. Y lo que yo les digo normalmente es, pónganle psicología. Entonces, si es una niña, las niñas se sientan con los pies, las princesas se sientan con los piecitos hacia adelante, así hacia afuera, se sientan los niños, eso es muy feo. Entonces ellas como que ya van haciendo consciente y en forma de juego, entonces van cuadrando con los niños, no, es que el hombre araña se sienta con los pies para adelante, entonces ya ellos como que dicen miércoles, igual que el hombre araña, entonces van cuadrando la psicológica, pero que no sea un regaño pues cada vez que esté, pero irlos organizando poquito a poco a que se sienten con los pies para adelante. No es malo. No es malo, no es una enfermedad, se sienten cómodos así, pero le va uno organizando esa posición. Ok, si me cuelgo nos pregunta, buenas tardes. Una bebé de 19 meses que cuando camina mete los pies hacia adentro, ¿cómo la corrijo? ¿Es normal? Le gusta mucho ponerse los zapatos de los adultos. ¿Es normal o tiene que ver algo? Nada, no tiene ningún problema. Y básicamente ni me la corrige ni me la mire las piernas, porque empieza todo el mundo a opinar. Entonces que la envuelvan, la entanguen, zapato al revés, no tuerce, déjenla quieta. Normalmente lo que hablábamos ahorita, todos hasta los 2 años son arqueaditos, meten uno de los dos pies y pie plano. Y ya después de los 2 años se vuelven rodilla y juntos, pate apartados, siguen metiendo los pies y pie plano. Hasta los 6 años, entonces no se estresen, que ellos van a enderezar solitos, no les van a quedar torcidos. Obviamente, digamos que ya el ortopedista, el pediatra, se caiga demasiado, que le duela, que alguna cosa, entonces ya eso es una cosa demasiado, o que llegó a los 2 años y sigue arqueado, ya eso es otro cuento completamente diferente. Ok, dice, la misma pregunta, ya que Giraldo dice, mi bebé tiene 16 meses, camina con sus piernas muy arqueadas, sus pies hacia adentro, es normal, ¿hasta qué edad? Ya respondimos esta pregunta, incluso pues digamos, yo les digo, no sé si está bien, usted me va a corregir, que necesitan aumentar el ángulo de sustentación cuando empiezan a caminar, pues para tener equilibrio. Sí, normalmente entonces se ven al aumentar el ángulo de sustentación, entonces lo que parece es como si estuvieran cojos.
pero es porque están abriendo más las piernas para no dejarse caer, más la torsión tibial interna, o sea, la tibia mirando hacia adentro, que es normal y por eso da la imagen como si estuviera arqueadita las piernas. Y ellos a los 2 años rotan y al rotar ya se me empieza a ver como si estuvieran rodillijuntos. Ok, perfecto. Bueno, acá nos preguntan de otro tema, pie plano, lo dejamos para otro live. Exacto. Dice acá, buenas tardes, tengo una hija de 7 meses y en ocasiones las rodillas como que se le salen y ella coge el juego, esto es normal, no hay dolor, le suena como yuca en los dedos. O en el hombro, o en la cadera, o en las rodillas por la elasticidad tan aumentada que tienen ellos a esa edad. Entonces es normal que traqueen de vez en cuando, sobre todo las articulaciones grandes, las rodillas y las caderitas o los hombros. Okay. Pero pues si no se desencajan, si es solamente ocasional y con la movilidad, no hay ningún problema. Ok. Dice acá Mari Zabaleta, tengo un niño de 3 años y todos los días me dice que le duele el pecho y las piernitas. Leyendo un poco se habla de dolores de crecimiento y este tema es perfecto, entonces queda súper pendiente ella, pero digamos que el dolor del pecho no tiene nada que ver con las piernitas. No, no tiene nada que ver, si es mejor que pediatría lo valore y ya con base en eso definir que el dolor del pecho sea por otra cosa diferente. Por otra razón. Por acá tenemos algunas preguntas. Un montón de preguntas. Sí, un montón de preguntas. Sí. Oh, qué dicha, qué bueno. ¿Te leo o ya las buscas? Espérate porque no las encuentro, yo soy como medio brutica para esto. ¿Por dónde me meto? No, ya me salí. Debe ser acá, espérate. Ya. Pues empieza a leerla mientras me cargan, por favor. Ángelo 27 dice, ¿es normal que le duela el tobillo a una niña de 10 años y es tanto el dolor que queda coja? No. ¿Qué fue lo que hablamos ahorita de los dolores que no son normales, que uno le llaman malignos, pero pues tampoco, o sea, que no son normales? Y son dolores unilaterales que producen cojera a toda hora, diurnos. Es mejor una valoración por ortopedia porque muy probablemente necesite radiografía, necesite exámenes adicionales. Lisa Polinar dice, mi hijo tiene 7 años y regularmente dice que le duelen las piernas. No sabemos si es cierto, solo es por llamar la atención, pues acaba de nacer su hermanita. Pensamos que si es cierto, no es un dolor fuerte. Muy probablemente es un dolor, lo que llamamos dolor de crecimiento con retracciones, con piecito plano, y normalmente a un niño no se le ocurre que le duelan a usted las piernas nada más por la hermana. Hay otras formas también de llamar la atención, entonces sí hay que de pronto pararle bolas al niño, que lo valore pediatría y dependiendo de eso definir si amerita valoración por ortopedia. Bueno, hay varias preguntas similares. Por ejemplo, aquí Claudia Alexandra 1087 dice, buenas noches, mi hija tiene 7 años y me dice que le duele las piernas más que todo en la noche. ¿Esto a qué se debe? ¿Será por lo que sigue creciendo? Entonces era lo que hablábamos. Entonces muy probablemente es un dolor benigno que recordemos es bilateral, ocasional, que no produce cojera, relacionados con actividad física. Entonces ese tipo de dolores son benignos, pero hay que pararle bolas porque el niño no tiene por qué sentir dolor al crecer. Si tiene cura, y la cura básicamente son mirar que no haya retracciones con su terapia física, posicionarle los pies con plantillas, entonces no tiene por qué estar sintiendo dolor si tiene cómo manejarlo por parte de pediatría y ortopedia. Acá leía decía, cuando yo estaba pequeña me dolían mucho las piernitas todas las noches. Entonces, digamos que preventivamente, ¿qué puedo yo hacer con mi hijo antes de que eso le ocurra? Pues básicamente, mientras se establece el programa, por ejemplo, de estiramiento, de terapia física, de las plantillas, mientras empieza a hacer efecto, de todas maneras, una cucharadita de acetaminofén le sirve antes de dormir o cuando tenga el síntoma porque nos favorece a que le baje un poquito más rápido esos dolores. Entonces, o de pronto, digamos, el día que lo sacamos al parque, hicimos que toda está la actividad, hiperactivo, exactamente. Entonces, esa preventivamente noche nos puede hacemos servir ejercicios. una cucharadita de acetaminofén, que eso nos ayuda a que baje un poquito el dolor y a que lo pueda controlar un poquito más
mientras establecemos ya el proceso de terapia física y el proceso de las plantillas. Ok, listo. Otra pregunta aquí. Ajá. Kiki Bonet pregunta, ¿la fisioterapia es útil en este tipo de dolores? Sí, es muy útil lo que estábamos hablando y que básicamente lo que tienen que saber los papás es que la fisioterapeuta le va a enseñar lo que me siguen haciendo en la casa todos los días antes de acostarse, unos 10 minuticos, es importantísimo. Además que una cosa muy importante que deben saber los papás es que el tener recogido los tendones de las rodillas, aparte del dolor, si yo tengo recogido los tendones, no sé si nos alcance para yo pararme un momentico. Sí. Si están recogidos los tendones, yo tengo que jorobarme para poder equilibrar el eje. Por eso es que en la pubertad los niños son jorobados, no porque quieran ni por problema de columna, sino por la retracción de los tendones de la rodilla. Entonces, lo que hay, aparte de favorecer la mejoría del dolor, nos va a favorecer a prevenir que más adelante hayan alteraciones posturales en la pubertad. Entonces, por eso es tan importante, y le recalco, el estiramiento de los tendones de la rodilla, que es lo que nosotros llamamos los isquiotibiales, guiados por fisioterapeuta, que los aprendan y con unos 4 ejercicios que me hagan todos los días 10 minuticos antes de acostarse, pues psicológicamente y fisiológicamente les va a ayudar mucho a los niños. Ok. Anita, señor, dime. Daisy Yami dice, mi hija tiene 10 años y ella se queja que le duele las rodillas, pero vienen desde hace 2 años así. Ella sufrió de pie plano, ¿es normal? Sí, y pues no es normal, pero digamos que no es una enfermedad. Lo que toca es valorarlo, qué alteraciones tienen, retracciones, si hay que posicionar los pies con plantillas para evitar estos dolores. Entonces, normalmente un dolor de 2 años no es una patología, sino que muy probablemente es alteración posicional que favorece el dolor en las extremidades. Ok. Dice, mi niño tiene 5 años, ¿hasta qué edad se presentan estos dolores? Pues más o menos hasta los 7, 8 años, dependiendo la hiperactividad del niño, dependiendo el peso, porque también entre más gorditos pues es más difícil estirarse y más fácil que se retraigan los tendones. Entonces depende de varios factores, depende de la actividad física que haga, si la hace con un entrenador especializado que sepa que hay que calentar y hay que estirar. Entonces dependiendo de todos esos factores. Otra pregunta que de pronto se me sale un poquito del tema, pero me parece importante. ¿Es malo poner a los niños en un jumper o un caminador? Bueno, de base en caminador, ya hablamos en el live pasado que no se usa el caminador, no se debe. Yo siempre les digo a los papás, no me lo va a comprar porque no lo va a usar. Yo les digo, esa platica se perdió. Se perdió. Siempre llega el padrino con el caminador, entonces desde los 4 meses les estoy diciendo no me van a comprar caminador porque no pierdan la plata. Y el jumper no me gusta es porque normalmente el jumper apoya al niño también y son niños de 8 meses, de 6 meses. Si no tiene apoyo y tiene su jueguito, si él no está apoyado, pues no le veo problema. Pero lo ideal es que no me apoye si no está caminando. ¿Y por qué? Pues porque de todas maneras es un apoyo anormal, o sea, él tiene que primero quemar su etapa de gateo. Entonces y le está dando cargas anormales a la extremidad que no están en ese momento todavía maduras para recibir el peso. Entonces, por eso en niños de 6 meses, 7 meses que los ponen ya y los paran en un jumper, pues no. O sea que ahí podríamos darle razón a las abuelitas y se vuelven cascorvos. Pues básicamente no es que se vuelvan cascorvos, sino que no corrigen adecuadamente la rotación de la tibia y sí, se siguen viendo como si estuvieran cascorvos. Ok, muy bien. La pregunta dice esta mañana la posición W, Lady, ya la contestamos hace un ratito acerca de la posición. Recuerden que estos live están quedando guardados en mi canal de YouTube, igual, Menina Air, entonces pueden suscribirse al canal y todo esto generalmente duramos unas 48 horas para subirlo, los pueden revisar completitos. Sí. Dice, ¿es normal que un niño se caiga seguido por tener los piecitos arqueados?
Sí, porque es que aparte de que los tiene arqueados, los tienen mirando hacia adentro. Acordémonos que el problema es la imagen que se ve de arqueado, pero el problema no es que esté el hueso arqueado, sino rotado hacia adentro. Entonces, al estar rotado hacia adentro, se tropieza muy fácil y se cae frecuentemente. Y como cuando empiezan a caminar no quieren caminar sino correr de una vez. Y segundo, que el cerebro madura la marcha más o menos hasta los 3 años. Entonces, primero es normal que se caigan de vez en cuando. Y segundo, con la posición que tienen las tibias hacia adentro y la imagen que se ve de arqueadito, pues es más fácil que se tropiecen. No es un problema y se van a ir mejorando solitos. Ok. ¿Qué tan malos son los caminadores? Ya dijimos no, accidentes es como la primera contraindicación. Y que me le quita tiempo de gateo. Exactamente. Y dice, bueno, tengo un bebé acá, pero dice que tiene 11 meses y de noche le duelen mucho las piernitas. No, eso sí no, es mejor que me lo valoren, que me lo valore pediatría y que me lo valore ortopedia, porque es que a los 11 meses primero que él determine, que él diga exactamente que le duelen las piernas. Entonces sí, ya eso es más para manejo médico. Ok, hay que consultar entonces Lady García 2901, por favor. Dice, con mi hija funciona, dice Katia, 2 Torres, con mi hija funciona masajes con aceite y bolsitas de agua caliente. Sí, perfecto, no hay ningún problema, pero de todas maneras que me lo valoren, porque es que se puede perpetuar porque no estamos corrigiendo lo que está produciendo el problema, que son las retracciones y la malposición del pie. Ok. Mari Zabaleta pregunta, mi niño va a cumplir 4 años y le duele mucho el pecho, las costillas, ¿es normal o para preocuparse? Pues pecho y costillas... se sale ya un poquito como sí, del se sale tema. un poquito, pero sí es importante que me lo valoren porque es que puede ser inflamación en el esternón, puede ser problemas pulmonares, que esté tosiendo mucho y le queden doliendo. Bueno, ya puede eso es otro ser cuento completamente 1000 cosas diferente. más, pero digamos que se sale como el tema ortopédico Sí, en este momento. Listo. ¿Le da a todos los niños? No. Es más, uno ve unos niños con unos pies planos, replanos, que no tienen ningún síntoma. Mis hijos tienen los pies como una arepa, les digo yo. Como una empanada y no se y nunca, yo les pregunto, ¿les duele? No, nunca les ha dolido. Porque afecta el umbral al dolor y afecta también pues la elasticidad que tengan. No sé, no es de todos los niños, es muy ocasional que se presenten estos famosos dolores de crecimiento. ¿Y en incidencias más o menos de cuánto? Pues es que no se ha podido medir, es muy difícil medirla así numéricamente, pero dentro de lo que yo he captado es más o menos como un 30% que producen dolores de crecimiento y que normalmente también se asocian con un umbral al dolor bajo. Ok. Dice, tengo un hermanito de 6 años con problemas de astos y pasa con dolor muy frecuente. Ya se le han hecho tratamientos, pero no mejora, cada rato se le eleva el asto. ¿Qué hago? Eso es otro tema completamente diferente. Es con amígdalas, es con otorrinolaringología, es mirar a ver si hay que quitarle las amígdalas. Sí, ya eso es otro tema que muy pronto volveré a hablar con el otorrino y entonces ahí de pronto te invito a que toquemos este tema. ¿Hasta qué edad es benigno el dolor de crecimiento? Yo creo que ya lo hemos dicho. Sí, aunque no es tanto la edad sino los síntomas, acordémonos, bilaterales, ocasionales, que no producen cojera, relacionados con actividad física, son dolores benignos. Ok, una pregunta, paréntesis. Caro dice, mi bebé tiene 5 meses, la radiografía de cadera resultó 30 y 32. Está un poquito elevada. Un poquito elevada, pero no depende solo de eso, ¿cierto? No depende solo de eso, por eso no es que la asuste, pero sí es mejor que me lo valore ortopedia para determinar la forma de la cadera y si amerita o no tratamiento. Y recuerden que en la publicación de hoy están los teléfonos del doctor, para que también, si estás en Bogotá, puedes agendar cita que al día siguiente los atiende. Y en el live anterior hablamos muy específicos sobre la displasia, sobre los métodos de tratamiento y los valores. Ya hablamos un poquito de esto, tiene 17 meses, se cae seguido y tiene las piernitas arqueadas, ya lo hablamos. Si tiene 11 meses y aún no camina,
¿Es verdad que no se deben colocar medias ni zapatos? Pues normalmente si no camina es porque está gateando. Entonces básicamente es pues protegerle las rodillitas con un pantaloncito largo y punto, no necesita nada más. Y dice, buenas noches, ¿qué consecuencias trae que un bebé se caiga de la cama? Pues primero el alto de la cama y segundo por donde caiga, si de cabeza o de piernas o de brazos, pero eso me lo tienen que valorar por urgencias. Okay. Es muy importante que no me lo soben y que le echen yodosalil y que entonces ya con eso no, hay que valorarlos porque muchas veces hay fracturas que no se captan, que los papás no la pueden captar, sino que toca tomar una radiografía. Buenas noches, mi hijo tiene 6 meses y se sienta pero se va mucho hacia adelante. Bueno, la mayoría de los niños se sostienen sentados hacia los 7 meses más o menos, como si se fuera a caer. La pregunta es, ¿eso le hace daño a la cadera? Ni a la cadera ni a la columna, no se preocupe. Okay. Una cosa que es importante y que quiero que los papás tengan también claros es que hay dolores en rodilla que normalmente son unilaterales, o sea, en una sola rodilla, en la cual van, consultan, le toman radiografía, miran la rodilla y resulta que no, dole y váyase para la casa. Pero todo dolor de rodilla tiene que tener radiografía de cadera, porque puede ser un dolor irradiado y puede ser enfermedades de cadera que están irradiadas y presentan dolor en rodilla. Entonces es muy importante que las mamás tengan claro y que exijan, doctor, tiene dolor en rodilla, radiografía de rodilla, por favor, doctor, y radiografía de cadera. Quiero quedar tranquilo que no haya ningún problema en la cadera. Entonces, todo dolor de rodilla tiene que tener radiografía de cadera cuando produce cojera, cuando es un dolor en una sola rodilla. Por favor, que le tomen radiografía de cadera porque puede ser un dolor irradiado de cadera. Ahora que hay una pregunta, mire, casualmente dice, buenas noches, tengo mi niña de 2 años y muchas veces llora de dolor por la parte del fémur. El pediatra le mandó radiografía, no le salió nada. Tenemos que tener la cadera porque muy probablemente, o sea, podría ser otra cosa. Hay PERTES, hay deslizamiento capital femoral, hay muchas cosas que pueden originar un dolor en la cadera, pero que se irradia, o sea, que produce una alteración en la cadera, pero que al irradiarse se va como para otro duele lado. solamente en la rodilla, exactamente. Y eso nos toca estar encima. Ok. Bueno, acá ya nos están preguntando como cositas diferentes. No sé, doctor, si porque me están preguntando de gripa, de oído, de otras cositas que se salen del tema, ¿verdad? ¿A los cuántos meses se deben colocar zapatos? Cuando empiecen a caminar, básicamente ya cuando empiecen de ambulación se deben colocar los zapatos. Recordar que los zapatos son blanditos, livianos y amplios, los que quieran, tenis, cualquier zapato comercial que se pueda mover, que la suela sea antideslizante, que sea blandito, liviano, amplio, lo pueden colocar. No tiene que ser ni ortopédico, ni no tuerce, ni al revés. Ok. Bueno, doctor, no sé si tiene algo más que decirnos o algo que se nos haya quedado. Básicamente es recordar que hay dolores de crecimiento que pueden ser psicológicos y estos psicológicos es básicamente que los papás están llamando, que los hijos están llamando a los papás a que les paren atención, a que les paren bolas, que estén con ellos, que compartan con ellos. Entonces, de pronto, aparte de sobarle la piernita y aparte de que vaya al médico, piensen de pronto que el niño necesita un poco más de tiempo, que yo sé que no es fácil en este momento, pero que si uno tiene un tiempo determinado específico solamente para ellos y que es inquebrantable, de pronto hasta se mejoran y resulta que es porque están llamando la atención para que el papá esté o la mamá estén con ellos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir por otra vez. Vamos a mirar, vamos a estar viéndonos frecuentemente. Ya saben que los teléfonos del doctor están aquí en nuestro post y que el video queda guardado en nuestro canal de YouTube. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos.